Continuamos con la siguiente ponencia. Hemos visto cuál ha sido la investigación y desarrollo de Elsa Zaden para solventar la problemática del virus rugoso del tomate y ahora veremos en qué dirección lo ha hecho Bas Nunes con la ponencia titulada Sembrando resistencia, cosechando seguridad, juntos contra el virus rugoso del tomate. Y precisamente juntos desarrollarán la ponencia Juan Miguel Agüero y Daniel Bellón Doña. Juan Miguel Agüero es responsable de desarrollo de tomate para España en Bas Nunes, con más de 9 años de experiencia en el desarrollo varietal de tomate a nivel internacional, tiene una visión mundial del mercado de tomate y ha formado parte anteriormente de los departamentos técnicos de las empresas más punteras en el mercado de tomate fresco. Por su parte, Daniel Bellón Doña es coordinador científico del negocio de semillas hortícolas de Bas, que opera en el mercado bajo la marca Nunems. Licenciado en Biología por la Universidad de Granada, se especializó en cultivos protegidos del área mediterránea, siendo actualmente responsable del Departamento de Fitopatología del negocio de semillas hortícolas de Bas en España. Desde 2008, dirige un equipo enfocado a la búsqueda de resistencias genéticas a enfermedades en los principales cultivos hortícolas a nivel global y al desarrollo de marcadores moleculares para su uso en mejora genética. Además, cuenta con varias patentes en resistencias genéticas en cultivos hortícolas. Señores Agüero y señor Bellón, tienen la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es daros vuestras gracias por la asistencia. Y sinceramente me ha gustado mucho la charla que ha dado mi compañero Carlos, porque como él bien ha dicho, en una primera edición lo que tratamos era de dar a conocer este virus y de tratar de que el agricultor o la agricultura en sí se tratara de proteger lo máximo posible hasta que las casas de semillas trajéramos variedades con resistencia para poder suplir o poder minimizar este virus. Lo intentamos en la medida que pudimos. Por supuesto que nos encontramos con gente que tenía una negación absoluta. Nosotros incluso nos llegaron a decir que tratábamos de vender variedades vendiendo miedo hasta ese punto. Después, más tarde lo comentaré, nuestra primera variedad llegó en el año 2019, el 2020, cuando todo esto se veía venir, porque nosotros, como Carlos sabe, nos hemos encontrado incluso en países fuera de aquí, hemos coincidido y hemos visto que lo que estaba allí venía para acá. Y verdaderamente te sorprendía, verdaderamente te daba pena decir, esto viene, esto nos va a arrasar y no nos lo creemos. Es que no nos lo creíamos, ¿vale? Bueno, pues hoy por hoy, tristemente, es una realidad y la suerte que muchas veces digo es que aquí en España, por distintas razones, ha llegado relativamente tarde. Entonces, no ha dado más tiempo a la casa de semillas a ofrecer soluciones y el problema aquí, hoy por hoy, es mucho menor que lo que llegó a ser en otros países, aunque nos parezca mentira. Nosotros la charla la llamamos Sembrando resistencia, cosechando seguridad. Es decir, aquí la clave es que todos tenemos que ir juntos contra el rugoso. Esto no es una cosa ni de una empresa ni de otra, esto es todos juntos. Más, lo estamos salvando porque aunque nos parezca que no, tampoco esto es un caos, estamos salvando la situación y ya lo que tenemos que prepararnos para las próximas que vengan, que estoy seguro que vendrán. Ahora. Nuestra charla la vamos a dividir en 3 secciones, ¿vale? Yo haré una pequeña introducción. Luego mi compañero Daniel Bellón os contará la experiencia que tenemos en coinfecciones. Y después volveré yo otra vez a terminar la presentación. En la primera introducción me voy a detener menos porque tampoco quiero repetirme, tampoco
Si soy sincero, tampoco sabía hasta qué punto los demás compañeros iban a explicar, pero una cosa que entiendo que ya Carlos ha dado una visión, tampoco me voy a parar demasiado. La estrategia empresarial que nosotros tenemos con respecto al virus, ¿vale? Y lo que sí me gustaría también detenerme, aunque lo haya explicado Carlos, es la resistencia alta e intermedia en su definición, ¿vale? Y fuentes de resistencia. Esto es lo que teníamos en el año 2021 y lo que teníamos en el año 2022. No es real, es decir, esto no es donde había presencia de virus, es donde los países que lo tenían lo habían comunicado, porque había países claros como Marruecos que tienen el virus presente y no sale ni en el 2021 ni en el 2022, ¿vale? Pero un poco para que hagáis una idea, desde 2014 o 2015 hasta 2022, lo rápido que se dispersó el virus por todas las zonas productivas. Ahora, ¿qué es la estrategia empresarial? Nosotros, y me voy a permitir que diga esta expresión en este foro, ¿no? Pero pienso que no somos la empresa más lista del mundo. Eso somos una empresa normal igual que otras, ¿vale? Pero digo esto porque considero que estamos bien posicionados ofreciendo material con resistencia a nuestros clientes, y todo esto viene porque cuando el virus empezó en el 2014, nosotros teníamos una estación en Israel, ¿vale? Y la estación que teníamos en Israel se fue entera de rugoso, si no entera en un 90%. Y de las plantas que quedaron medianamente sanas, de ahí es de donde vimos, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos? Y empezamos a tirar del hilo del material que nos había quedado. Entonces, a raíz de ese material, se puede decir que estamos hoy por hoy en la situación que estamos. Esto nos hizo que en el año 2019, eran 5 años después, ¿vale? Está entre las 2 o 3 primeras empresas que ofrecieron soluciones al rugoso, que hoy por hoy estamos en el 2024. Pero 4 o 5 años atrás, cuando todo esto estaba empezando, cuando todo esto estaba mucho más verde, ¿vale? Estamos entre las 2 o 3 empresas que ofrecían soluciones al agricultor. Porque este trago tenemos que pasarlos todos juntos. Luego llegarán cosas mejores, llegarán cosas diferentes, llegarán incluso nuevos virus. Pero todo este proceso hay que pasarlo, ¿vale? 5 años después, como decía, somos pioneros ofreciendo un portafolio con resistencia al rugoso en varios segmentos. Si no es fruto de la casualidad que tenemos una variedad, tenemos 2 variedades, sino tenemos variedades en todos los segmentos y tenemos variedades en todas las zonas productivas del mundo. Todo esto nos viene porque tenemos una visión compartida y estrategia, si todos ligados, todo a una, entre R&D, PD, operaciones y marketing y venta. Tenemos una investigación continua sobre el desarrollo de nuevos virus y fuentes de resistencia. Es decir, hoy aquí estamos hablando del rugoso, ¿vale? Y ya nosotros internamente ya estamos haciendo investigaciones y buscando fuentes de resistencia de nuevos virus que pensamos que puedan afectar a la zona. Es decir, está, lo voy a decir así, ¿no? Está hasta feo decirlo, pero para nosotros el rugoso no es que sea un pasado, pero es un presente ya consolidado y ya estamos pensando en los próximos virus que van a llegar. Tenemos una infraestructura flexible y ágil para producir semilla en cantidad limpia frente a virus y patógenos. Y ya por último, siempre tratamos de dar una comunicación honesta y confiable hacia nuestros clientes. En cuanto a definición y fuente de resistencia, ¿vale? Esto es una presentación que no es mía. Esta la he traído del congreso que se hizo en Águila, hará 1 mes y medio, 2 meses, ¿vale? Las definiciones vienen de la International Seed Federation y la susceptibilidad es la incapacidad de una variedad de plantas para restringir el crecimiento y o desarrollo de una plaga, causar síntomas y o daño. Hablando de resistencia, como muy bien decía Carlos,
alta resistencia es la capacidad de una variedad de plantas de restringir el crecimiento y o desarrollo de una plaga específica y o síntoma y o daño que cause en un alto grado. Resistencia intermedia, lo volveré a leer, pero es exactamente lo mismo, pero en un grado moderado. Es la capacidad de una variedad de plantas de restringir el crecimiento y o desarrollo de una plaga y o síntoma y o daño que causa en un grado moderado. Entonces, permítame que le diga que la diferencia entre un alto grado y un grado moderado, hoy por hoy, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo dice? Porque oficialmente a nivel europeo no está legislado. Posiblemente el año que viene sí, pero hoy por hoy no. Por eso nos encontramos con la tesitura de que con una determinada resistencia, unas casas de semillas decimos que tenemos alta, otras decimos que tenemos intermedia y otras pues dicen incluso ambas cosas. Aquí os quiero mostrar que hay distintas fuentes de resistencia que van en distintos QTL o son distintos QTLs que van en distintos genes. Posiblemente la mejor solución no sea trabajar solamente en una resistencia o en un QTL, sino tener distintos QTL en una misma variedad para que nos encontremos con la situación que nos encontremos en campo. Si salta alguno, sea el otro el que esté restringiendo o esté minimizando el virus. Ahora paso la palabra a mi compañero Dani, que os dará una actualización de coinfección. Buenos días a todos. Ante todo agradecer a la organización del Congreso por permitirme dar una pequeña charla. Todos hemos hablado mucho de rugoso, hemos atendido muchos simposios, congresos, charlas, etcétera, etcétera de rugoso. Yo quiero distraeros un poquito más y no hablar de monotema, porque creo que se ha dicho casi todo lo que se sabe y también lo que no se sabe, como Antonio lo ha referido, de todos esos bulos y tal. Así que voy a darle un enfoque un poco diferente. Bueno, este es el escenario actual, ¿vale? El alcalde de Níjar nos ha comentado que tenemos unos tipos de amenazas, pero sobre todo esas no se pueden controlar. Esta, en cierto modo, bueno, pues es el escenario que nos ha tocado vivir hoy en día, con un escenario de globalización, donde aparece una enfermedad en un punto dado y todos sabemos lo que pasó con el COVID, apareció en China y de repente ya estaba aquí en menos de 6 meses. Bueno, la globalización es lo que tiene sus pros y sus contras, pero permite que un problema que se origina a mucha distancia, sin nada que ver aquí, nos esté preocupando porque se va a mover. Cambio climático. Bueno, todos sabemos, por ejemplo, los agricultores de pimiento saben lo que es el nuevo TRIPS, el TRIPS parvis pinus, y el TRIPS parvis pinus, si no hubiese un incremento de temperatura, no se registraría en el sureste español, y lo hace, y vino de India. O sea que el cambio climático, bueno, todos lo sabemos, somos conscientes, pero es una amenaza constante y no van a venir amenazas de otras partes del mundo donde se daban y no se daban los ambientes. Pérdida de suelo cultivable, en el caso de los cultivos protegidos, bueno, es menos importante, pero bueno, según la FAO es el principal problema de ese y la sequía como factores limitantes de la producción agrícola a nivel mundial. Tenemos el añadido de vivir en Europa, que es maravilloso, mucha seguridad, etcétera, etcétera, pero en el tema de agricultura, y lo hemos vivido los meses anteriores, parece que los políticos en Bruselas no se enteran muy bien de lo que va la historia y lo que le cuesta al agricultor sacar adelante su cultivo. Y aquí tenemos el ejemplo claro de los neonicotinoides, el famoso Confidor, y bueno, efecto directo es que el pulgón está volviendo a ser un problema, no en tomate, pero sí en otros cultivos. Y el hecho es que cada vez el agricultor se está quedando con menos herramientas que trabajar, efectivamente. Nos están quitando las materias activas que, bueno, por unos casos o por otros, en unos casos de manera razonable, en otros casos de manera menos razonable o discutible.
Y el uso de resistencias verticales. Se ha dicho un gen, un gen, un gen, un gen. Y esto es un problema, porque esto es, hablando de forma coloquial, pan para hoy, hambre para mañana. ¿En qué sentido? El uso de resistencias verticales monogénicas quiere decir que solo tenemos una herramienta. Solo hay una cerradura que hemos tapado en nuestra casa, pero nuestra casa está llena de cerraduras, ventanas y puertas. No es una estrategia a largo plazo. Nos gustaría trabajar en resistencias horizontales. Las resistencias horizontales quiere decir que cualquier mutación de ese patógeno a lo largo del tiempo no le va a afectar, pero es muy difícil y requiere mucha investigación y a veces no es posible de una forma técnica. Y se recurre mucho al uso de resistencias verticales. Tengo el rugoso con este aislado y este gen. En el momento, en el caso de rugoso, que salte la resistencia, si solo dependes de una resistencia y un gen, la situación va a ser difícil, porque para el patógeno le va a resultar mucho más fácil romper solamente una cerradura, ¿vale? Juan me ha mostrado en la tabla anterior que existen al menos 12 fuentes de resistencia con diferentes QTL. Los QTL son trozos pequeños, no estamos hablando ni de gen, puede ser un grupo de genes. Combinación. La estrategia a largo plazo debe de ser combinar ese tipo de resistencia, lo que en inglés se llama stacking, que es superponer una resistencia encima de la otra en tu variedad. ¿Por qué? Porque así tienes muchas más líneas de defensa. Bueno, pues este es el escenario global que nos presentamos y esto se aplica para cualquier patógeno y sobre todo para los virus en resistencias verticales. Tenemos el famoso spote, acordaros del spote en tomate. Hay zonas de Italia en que ya se ha roto esa resistencia y se necesita un nuevo gen, ¿eh? O sea que rotura de resistencias verticales en TMV, el virus del mosaico del tomate. Tenemos tres patotipos. Se han ido evolucionando a lo largo del tiempo y las casas de semillas han tenido que evolucionar igualmente e incorporar nuevos genes de resistencia porque mutan. No es muy agradable el panorama, y más aún cuando enseño esta gráfica. Esta gráfica, en la línea horizontal, se representa de 1980 al 2025 y en la línea vertical es el número acumulado de virus que afectan a los cultivos, principalmente hortícolas, del sudeste español. Sea Almería, Murcia, Granada, por norma general, incluso Valencia. Desde el año 80 tenemos más de 35 virus y estos son los más importantes. Habría mucho más y habría viroides, que son un grupo no de virus, pero de patógenos que no están representados. Y tenemos un panorama que para cualquier agricultor de California o de otra parte del mundo que no sea Israel, dirían, ¿cómo podéis cultivar aquí? Porque la media sale a un virus nuevo por año que afecta a la hortícola en Almería. Y tenemos desde el famoso virus del mosaico del tabaco sobre los años 90, 85-90, que arrancaba ya Almería, hasta el rugoso o el Moroccan watermelon, que está al final, que afecta a sandía y melón, pero bueno, y el rugoso está ahí. Con lo cual, imaginaros, es una agricultura intensiva y debido a la agricultura intensiva y al escenario que he presentado anteriormente, vamos a estar continuamente con amenazas. Sí es cierto que esas amenazas se van solventando progresivamente y hay unas que cambian el paradigma. Cambió el paradigma en la aparición de cuchara y toda la industria se reconvirtió y ahora parece que ha cambiado el paradigma con el rugoso. O sea que cada ciertos años, aunque veáis muchos virus, se va a poder seguir trabajando, no van a ser devastadores, pero cada cierto tiempo, y se puede estimar, va a venir un virus que va a afectar dramáticamente a la agricultura española y sobre todo al sudeste español. No es un mensaje pesimista porque aquí están ofreciendo mis compañeros, las casas de semillas, incluso mis compañeros de BASF están ofreciendo ya soluciones. O sea que siempre, para mí esta gráfica es
positiva en cuanto a la resiliencia del agricultor del sudeste español, como la capacidad de investigación y desarrollo e inversión de las diferentes casas de semillas, universidades, instituciones, etc., etc. Bueno, pues este es el panorama hasta 2024. Aquí os presento, por unos investigadores muy importantes, se publicó en 2010 una revisión de los posibles virus de tomate que iban a presentar problemas serios a nivel mundial. Y si os fijáis, quizás no conocéis la mayoría de ellos, salvo el pepino mosaic virus. Bueno, pues aquí no estaba representado ni el rugoso porque no se conocía, ni el tomato fruit blotch porque tampoco se conocía, ni muchos otros. Esto está totalmente desactualizado. Se publicó en 2010, son trabajos previos que quizá empezaron en el 2006, pero totalmente desactualizado. Y el único que realmente está afectando a la industria de una manera significativa, que sepamos, es el virus del pepino del mosaico, que hablaremos un poquito más tarde, y si acaso el virus de la clorosis del tomate, el TOC. Los demás, bueno, pues han pasado sin pena ni gloria, porque no han afectado a la industria del tomate de manera significativa. Desactualizado. Este artículo científico, bueno, pues está muy bonito de leerlo, pero está desactualizado. Y ahora tenemos la misma gráfica que he presentado anterior, pero solamente enfocándonos en los virus que afectan a tomate en el sudeste español. Bueno, pues tenéis todo ese tipo de virus, desde el TMV, el virus del mosaico del pepino, el virus del spotted, la cúchara, la clorosis, el pepino mosaic virus, el torrado. Acordaros de la aparición del torrado, También mucho ruido por parte de algunas casas de semillas, que iba a ser un problema significativo. Bueno, pues ha pasado y ya apenas se detecta, si es que se detecta en España. Pero la zona de, por ejemplo, de Mazarrón y Águila fue un problema en su momento, que duró un par de años. Muchas veces no sabemos prever qué importancia va a tener. Por eso de no ser alarmistas. En el caso del rugoso se veía que poco a poco iba a tener mucha importancia, pero a veces se le da demasiada importancia por razones de marketing, comercial, etc. Y al final no lo es. En el caso del rugoso sí lo fue. Y arriba he puesto el blotchy, ¿vale? Porque no hay una detección oficial como tal por parte del ministerio, no hay un documento. Normalmente el ministerio saca cuando hay una detección oficial y se cumplen todos los postulados, lo saca. En este caso no, pero yo lo muevo al 2010 porque ya hay evidencias científicas que dicen que en material de tomate en España en 2010 estaba presente ese virus. Por supuesto, en el 2010 tampoco teníamos las técnicas de detección que tenemos ahora con las secuenciaciones, las PCR que todos conocéis por el COVID, etcétera, etcétera. Pero el blotchy ya estaba presente en el 2010. Ahora se está hablando mucho, después de la resaca de rugoso sobre todo. ¿Qué pasa? Que en estas que están marcadas con la estrella verde, en todos los casos tenemos resistencias genéticas ya disponibles en las variedades de tomate. Incluyo el rugoso. Son soluciones que ya están establecidas. Cualquier tomate, y ahora lo vemos, va a tener resistencia a los TMVs y a las diferentes razas de TMV. Cualquier variedad de tomate va a tener resistencia al virus del spotted. Por supuesto, os he dicho que rompe la resistencia. Aquí no están representados, porque aquí podía poner en 1990 aproximadamente aparece el spotted, pero ya en el 2000 tenemos el aislado que rompía la resistencia y que rompe el gen que estaba incorporado. Se ha vuelto a incorporar un nuevo gen. Y eso pasará en el rugoso, sí o sí, porque es ley de vida, es evolución de los virus. Los virus mutan muy rápidamente, como se ha repetido en la charla anterior, y van a salir nuevas cepas. Los virus mutan en cada planta. Cada planta tiene un virus diferente del rugoso, pero eso no quiere decir que no funcione la resistencia. Llegará un momento en que evolutivamente
el virus, bueno, la naturaleza no es tonta, como digo yo, y ya se buscarán las habichuelas de saltarse nuestra resistencia. Pero para mí, el mensaje es que el rugoso ya se ha incorporado como resistencia en diferentes niveles y ya está en los catálogos y está ya en todas las casas de semillas. Y tiene que ser un artículo de serie. Vosotros no vais a comprar un coche sin airbag, es que ni lo planteáis, ni se vende, ¿vale? Pues en el caso del tomate, en un tomate de invernadero en Almería, yo creo que ya casi ninguna casa de semilla va a jugársela y va a vender tomates sin resistencia a rugoso, con lo cual es un reseteo y tiene que venir de serie. Igual que viene la cuchara, igual que viene el spotter, igual que viene el TMV. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Estos tres que remarco aquí, todavía no hay resistencia genética. No hay resistencia genética para el virus del mosaico del pepino, no hay resistencia genética para el virus de la clorosis del tomate y tampoco la hay para el virus de fruit blotch. No la hay. Con lo cual, las casas de semillas, como ha dicho Juanmi, miramos más allá porque cuesta mucho trabajo desarrollar variedades de resistencia. Nosotros el capítulo de rugoso se centra ahora en combinar ese tipo de resistencia y ofrecer la mejor agronomía al agricultor, porque puedes tener la resistencia, ¿vale? La planta puede estar más sana que una pera, pero si ese tomate no cumple los requisitos del agricultor, los requisitos de la cooperativa, ni los requisitos del supermercado o consumidor, pues la resistencia tampoco te vale. Es cierto que desarrollar una resistencia tan rápido es relativamente más fácil que desarrollar una agronomía válida para ese tomate. Se han reseteado todas las casas de semillas, con lo cual, y lo hemos oído en otros foros, los agricultores se quejan de la agronomía, no cumplen los estándares que ellos necesitan. Kilos, forma, color, etc, etc, etc. Bueno, pues llegará su tiempo y está ya al venir esa. Pero primero se ha introducido la resistencia que era para solventar el problema. Y es normal que el agricultor esté un periodo medianamente corto sin una variedad que realmente le guste y se vea forzado a coger una variedad X porque es la que tiene resistencia. En cuanto pueda elegir, elegirá la que mejor se adapte a sus necesidades agronómicas y de requisitos de calidad. Bueno, pues tenemos el tomate de clorosis virus transmitido por mosca, el pepino transmitido mecánicamente y por semilla y parece ser, todavía no está confirmado científicamente porque no se ha desarrollado las técnicas de transmisión, que Basates pudiese estar directamente implicado en la transmisión de tomato fruit blotch, importante para los que hacen ecológico, ¿vale? Bueno, ya sabéis que el Basates no es fácil de quitarlo ni de un semillero ni cuando se te instala en ecológico y en un ciclo largo es difícil. No sabemos tampoco qué cantidad de Basates hace falta para transmitir ese virus. Pero bueno, que tengáis presentes que hay resistencias, se han trabajado en la resistencia y quizás nos tenemos que enfocar ahora en esos virus que no tienen resistencia y que hacen daño. Y no solo ellos solos por sí mismos, sino en coinfecciones. Bueno, pues para resumir lo que estaba hablando, he puesto dos ejemplos, por supuesto de nuestro catálogo, no voy a elegir el catálogo de la competencia, evidentemente, pero son estándar, son resistencias estándar, son resistencias a Fusarium, a Verticillium, a nemátodos, pero en virus en concreto tenemos resistencia a los TMV, a las cucharas, al spotter, al torrado y ahora al rugoso. Independientemente de los niveles. Yo aquí no me meto en niveles. Y resistencias que son estándares en un tomate para cultivar en Almería. ¿Qué es lo que no tenemos todavía? Bueno, pues del virus de mosaico del pepino, el virus Y de la patata, el TOC, el pepino y el fruit blotch. De esos
sobre todo los 3 últimos son los que más afectan en Almería al cultivo de tomate. En el caso del pepino, ahora lo veremos, bueno, pues hay alternativas, soluciones alternativas, no siempre eficaces, no tanto como una resistencia genética. Así que esto es el estándar si te compras un tomate, una semilla de Almería, como si te compras un coche, y por estándar viene el airbag o las ventanillas eléctricas. ¿Cómo se ha conseguido esto? Bueno, para que os hagáis una idea de lo que avanza la ciencia y de las inversiones que se hacen. Acordaros, bueno, yo no estaba trabajando en esto cuando empezó el virus de la cuchara, pero el virus de la cuchara fue un paradigma y un cambio también en la industria, y llegó aproximadamente a tardar 9 años en desarrollar una variedad comercial, como puede ser Anastasia, Boludo, etcétera, etcétera. 9 años. Estamos hablando que estábamos en los años 90, cuando las técnicas de las PCR y las técnicas de diagnóstico y secuenciación no estaban tan avanzadas. Llegamos y fue otro paradigma, en este caso en melón, cuando apareció el virus de Nueva Delhi, tanto en calabacín como en melón. En la provincia de Murcia fue un auténtico desastre el calabacín, apenas se recogió, y el melón estaba en peligro. Se tardó 6 años, desde que se detectó en España hasta que salió la primera variedad comercial de melón, Coliseo, en ese momento era el 6806, se tardó 6 años. En parte, bueno, algo de suerte hay, pero sobre todo inversión y poner el foco y las nuevas tecnologías que nos permitieron acortar los tiempos. Y estamos hablando de mejora clásica. Y llega el rugoso y las casas de semillas en 3 o 4 años ya ofrecen una solución. De nuevo, una solución al virus. Si el tomate no es perfecto agronómicamente, pero como primera opción, el agricultor o decidía o no cosechar nada o cosechar algo que no le gustaba. Bueno, pues decidió cosechar algo porque tiene que comer. Entonces, ¿veis cómo se acortan los tiempos? Siendo mejora clásica. Aquí, como ha dicho nuestra compañera anteriormente, se coge una variedad silvestre normalmente y se cruza de una manera clásica. No estamos hablando de organismos modificados genéticamente. Así que, bueno, más esperanzas, más que nada porque los problemas vienen de repente y de sopetón sin esperártelo, pero las soluciones parece que se van acortando en el tiempo. No creo que se puedan acortar más de 3 o 4 años. Es imposible. Hemos llegado ya a un límite. En el rugoso ha sido una mezcla de suerte, inversión, saber estar, todas las casas de semillas, etcétera. Pero bueno, pasar de los 8 o 9 años a los 3 o 4 años, pues imaginar si es rugoso, tenéis que convivir con rugoso los siguientes 5 años sin ninguna solución. Por muy desagradable que sea la solución, sería un auténtico desastre para la economía del sudeste español. Así que bueno, esto se merece, bueno, pues un reconocimiento a todos los organismos, instituciones privadas y públicas que ayudan a la investigación. Pero ahora venimos, decimos, vale, yo tengo mi variedad resistente a rugoso, no me tengo que preocupar, porque la tengo resistente, alta, baja, media, pero la tengo con resistencia. Sé que voy a cosechar. Bueno, pero no nos tenemos que olvidar de que tú puedes estar resfriado y tener el COVID a la vez, ¿vale? Bueno, pues aquí hay coinfecciones. Normalmente el campo no tiene ventanas ni puertas. Nuestros invernaderos no son de cristal, no están súper sellados, aunque tienen muy buen sellamiento, pero hay varias enfermedades normalmente. Es muy raro que una planta solo se vea afectado por una enfermedad, y más en un cultivo de tomate que puede tener un ciclo largo. Cuando hablamos de coinfecciones, hablamos que 2 más patógenos, sobre todo virus, están presentes en la misma planta. Y puede haber varias situaciones. Puede haber una situación en que se ayude mutuamente y juntos hagan más daño que por separado, se llama sinergismo.
Antagonismo. Bueno, pues uno está evitando que el otro prolifere. También se puede dar la situación, o se puede dar una situación, una tercera situación, en que los dos ni se enteran que están en la planta y cada uno va a su, hablando coloquialmente, a su rollo. Nos interesa sobre todo el sinergismo, ¿vale? Porque si yo tengo una planta resistente a cuchara y viene rugoso, oye, ¿mi planta va a seguir siendo resistente a rugoso y a cuchara? ¿Va a haber sinergismo? ¿Va a haber antagonismo? En el caso de rugoso no se tiene mucha experiencia científica y de ensayos porque es un virus muy presente y aquí son ensayos complicados donde hay que meter dos enfermedades, introducir dos enfermedades y monitorearlas, ¿no? Si ya es difícil con una, pues con dos se hace más difícil. Bueno, pero para que veáis el nivel de coinfección que está presente en el tomate español, sobre todo en el sudeste. Esto es un trabajo, creo que de 2021, liderado por Miguel Aranda, mucha gente lo conoce, donde se testan material que viene de 2015 a 2020, ¿vale? Y eso son una serie de virus. Tenemos desde un virus, y vosotros diréis por qué, tenemos el virus latente del olivo, tenemos la cuchara, tenemos el TOC, tenemos el Southern Tomato Virus, tenemos el Fruit, tenemos el pepino y tenemos el virus de las manchas necróticas de la lechuga. Bueno, pues en algunos casos, y no en pocos, hay 4 virus en la planta. Y si miráis también el pepino, hay 2 tipos de virus de pepino, del mosaico del pepino. Con lo cual, las coinfecciones es norma habitual en el sudeste español. A ti no te entra solo una enfermedad y el problema es una enfermedad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, puedes tener la solución para una enfermedad, pero no para la otra, ¿eh? Y aquí os pongo ejemplos de sinergismo y antagonismos. En la primera es una publicación brasileña de un vegomovirus. El vegomovirus que se llama el virus del rugoso severo del tomate, no confundir con el rugoso. Esto es un virus transmitido por mosca blanca, de la misma familia que el virus de la cuchara, ¿vale? Y infectaron con 2. Infectaron con el chlorosis virus y con el severe rugose. Bueno, pues vieron que no había sinergismo, no pasaba nada. A la derecha tenéis, son números de copias de los 2 virus. Tanto individual como conjuntamente, parecía que no había un efecto de sinergia, ¿eh? Y luego tenemos el antagonismo. Y el antagonismo se puede utilizar para la protección cruzada, que era mi mención anterior a la solución alternativa del virus del mosaico del pepino. Y todos sabemos que la existencia de la vacuna del virus del mosaico del pepino, que relativamente son comerciales, están funcionando, tienen sus peros, ¿eh? Todas las vacunas no son 100% infalibles y están muy centradas localmente. La vacuna de mosaico de pepino que se comercializa en Holanda probablemente no funcione para nosotros, porque va a depender mucho del tipo de aislados que tengamos, ¿eh? Tiene sus peros. No es una solución ni tan a largo plazo ni tan eficaz como una resistencia genética. De momento es la única que hay. Y el agricultor en zona endémica normalmente lo está aplicando. La zona del sur de Murcia se aplica con mucha frecuencia. Pero puede ser eso. Abajo tenéis otro artículo donde dice que vacunar con el pepino, si tienes el aislado adecuado, puede ser beneficioso, pero si no, puede haber sinergismo y puede haber dos virus del mosaico del pepino diferentes en la misma planta y mostrar más síntomas y aumentar la agresividad. Por último, lo que he dicho es las mutaciones de los virus, y ahora mismo en el mosaico del pepino tenemos 5 tipos. Si tu vacuna está diseñada para el CH2 y tienes el aislado polaco, el PL, quizá no funcione.
O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. No es una solución tan estable como una resistencia genética, pero desgraciadamente al virus del pepino del mosaico aún no hay resistencia genética. Otros casos de sinergismo. La resistencia en tomate a spotted. Esto es un trabajo clásico de Enrique Moriones del CSIC de La Mayora, en Málaga, donde demuestra que la resistencia a spotted en una variedad de tomate se rompe si viene el virus de la clorosis del tomate. Ahí veis no tengo puntero, lo siento, pero aquí veis que las plantas están mucho más afectadas cuando están los dos virus. Y esas variedades eran resistentes a spotted. Pero esa resistencia no ha funcionado porque ha llegado su segundo amigo, el virus de clorosis del tomate, y lo ha infectado. Y a la derecha veis, en la gráfica son dos líneas. Una corresponde a la no inoculada y virus solos. Y la segunda, severidad de síntomas, corresponde a la coinfección. O sea que los síntomas se hacen más severos. Es un claro ejemplo de sinergismo, bien probado. Otro sinergismo del que quizás no estamos tan al corriente es la infección mixta de cuchara y virus de la clorosis del tomate. De nuevo, a la derecha tenéis una gráfica donde la línea de puntos rojos corresponde a la infección mixta. El eje vertical corresponde al índice de severidad de daño. Y se ve claramente que cuando los dos virus están en la misma planta, van a provocar mucho más daño que cada uno por separado. De nuevo, esta es la realidad. Casos prácticos que tenemos en esta foto en concreto era Granada. Un invernadero en Granada. Bueno, pues teníamos TOMV porque era una variedad muy antigua. El agricultor todavía no utilizaba una variedad resistente a TOMV, pero tenía pepino mosaic virus. Y los síntomas son muy evidentes. Muerte de plantas, seca, etcétera, etcétera. O sea, esto es una coinfección. Afortunadamente para un agricultor, el 99% de los agricultores, o el 95% digamos, van a utilizar resistencia a TOMV, con lo cual en este caso podrían haber tenido simplemente mancha en el fruto debido al pepino y no seca completamente, ¿vale? El agricultor aprendió y el año siguiente ya no volvió a poner este cultivo, porque entre otras cosas, como se han referido mis compañeros, él se quedaba en el suelo. Hablando de rugoso y coinfecciones, y no hay muchos artículos científicos, ¿vale? Esto hay que cogerlo con pinzas, porque se trata de que un científico va a ratificar lo que dice otro o no. En este caso es un artículo en Israel por Aviv Dombrowski, que es un gran virólogo, que demuestra que la coinfección de rugoso y pepino es mucho peor que las infecciones unitarias solamente de pepino o solamente de rugoso. Es más, parece ser que el rugoso favorece la multiplicación de pepino mosaic virus, o sea que lo incrementa. Y quizá los síntomas que vean en fruto no se refieren a rugoso, sino que se refieren a el virus del mosaico del pepino. Abajo tenemos abajo tenemos un artículo, porque yo lo considero gracioso, porque se dedican en Estados Unidos a ir a las fruterías a recoger tomates y ves cuáles están infectados y cuáles no. En las fruterías de Estados Unidos el tomate puede venir de Canadá, de México o de Estados Unidos. El 100% del tomate que venía de Canadá tenía infección mixta. El 46%, casi 50% del tomate que venía de México y casi el 80% del tomate que venía de Estados Unidos. Infección mixta. Con lo cual, como hemos visto anteriormente, casi todos los tomates presentaban ligeras decoloraciones en fruto,
sobre todo debido al virus del mosaico del pepino. Y aquí estamos hablando de variedades susceptibles a ambos virus. Bueno, y allí a la derecha lo que podéis ver es que dentro de Estados Unidos, en las diferentes localizaciones de producción de tomate, había diferentes proporciones de coinfecciones. Pero eso es lo que nos encontramos en un supermercado. Y estos son situaciones reales en el sudeste español. Y estas 3 fotos son fotos de la misma parcela donde había un aislado agresivo de virus de mosaico de pepino y rugoso. A la izquierda, esta primera foto se puede identificar como un síntoma típico de rugoso. Incluso la de en medio. A la derecha ya podríamos dudar si los síntomas son del virus de rugoso o del virus del mosaico de pepino. Seguramente el virus del mosaico del pepino es el que estaba mostrando esos síntomas. Pero aquí hay una coinfección clara. El agricultor en ese momento reutilizaba las sacas de coco. Bueno, pues más aún para... y no las desinfectaba, más aún para aumentar los niveles. Y este es otro ejemplo en un cherry, donde teníamos también una infección de rugoso con el virus del mosaico de pepino. Y al final lo que se traduce es en muerte progresiva de abajo a arriba de las plantas con unas clorosis tremendas. Y aquí solo había estos 2 virus. Aquí no había más virus. No había blotchy, no había cuchara, no había TOC. Pero simplemente el hecho de estar los 2, pues incrementa mucho los síntomas. Al final, ¿qué teníamos en este invernadero de cherry? Son decoloraciones y falta de uniformidad en la maduración, probablemente debido al virus del pepino y no tanto al virus de rugoso. Estas plantas tenían resistencia a rugoso y el agricultor se creía que lo que estaba viendo era rugoso. Pues seguramente lo que estuviese viendo era el virus del mosaico del pepino. Y para terminar, un ambiente polémico porque no se ha dicho. En Holanda, la experiencia en vacunación contra pepino en plantas con resistencia a rugoso no ha habido problema. En España está aún por determinar, hay muchas inquietudes y bastante desinformación. El hecho de que funcione en Holanda con unas condiciones climáticas casi perfectas para el tomate, con calefacción, no quiere decir que funcione aquí o que vaya a haber otras diferentes. Aquí las plantas sufren estrés, las instalaciones no son tan aisladas, etcétera, etcétera. Tampoco tienen ese ristra de virus que habéis visto. Y que hay un problema aquí que nos estamos encontrando. Diferenciar las cepas de vacuna de las cepas agresivas. Los fabricantes de vacunas no ponen un semaforito a esa vacuna para decir, oye, para que sepas que es el mío. Eso solo lo saben ellos. Es protección de datos de sus patentes y tal, y no está reflejado. Con lo cual, cuando vamos al campo, el agricultor dice, no, este año no he vacunado, vacuné el año pasado. Y se enfrenta a una infección del virus de mosaico de pepino, es muy difícil determinar si está la vacuna, el aislado de la vacuna y el aislado agresivo conjunto o cuál es cuál, porque se parecen todos mucho. Estos son un montón de aislados y vemos que los 3 que están representados están muy cerca el de la vacuna, que sería este. Bueno, pues es muy difícil determinar eso. Incluso si ha habido casos que he dicho, no, es que he vacunado. Mis plantas son resistentes a rugoso. He vacunado contra el virus del mosaico del pepino. Pero estoy viendo decoloración de fruto. Y cuando hemos hecho pruebas, tenía mezclas. Tenía 2 aislados de mosaico de pepino y 1 de rugoso. Y los síntomas probablemente sean más debido al virus del mosaico del pepino que al virus de rugoso. Con lo cual, y para concluir, no hay que dejar de lado las otras enfermedades, como por ejemplo este en concreto, pero
sobre todo temas de cuchara y temas de el tomatoclorosis virus, porque estamos viendo que puede haber cierta interacción en cultivos de ciclo largo. Cuando viene el tomate clorosis virus y el rugoso, vemos que las plantas dan un bajón. Baja la tasa fotosintética, con lo cual, por muchos genes que tú tengas de resistencia, no va a trabajar tanto la planta bien. Y son esos ambientes de estrés que mi compañera relacionaba antes con la temperatura, yo relaciono ahora con una coinfección. Con lo cual, las medidas fitosanitarias, como lo ha dicho nuestro compañero, imprescindibles. Tenemos el ruido del rugoso, pero no nos podemos descentrar y relajarnos entre la entrada de mosca o las medidas fitosanitarias como la biosolarización. Aquí os dejo un link porque creo que el manual que ha desarrollado el INMIDA es bastante útil. Aparte, la redacción es muy amena, no son artículos científicos, donde podéis ver y podéis comprobar qué tal grado de eficiencia tiene la biosolarización, por ejemplo. Que yo la recomiendo siempre al 100%, en el caso de que se pueda. Pero que al final concluimos en que no hay que relajarse en las medidas de higiene y que siempre hay que hacer un manejo integrado del problema sin dejar de prestar atención a tu otro hijo problemático. Tú tienes 2 hijos problemáticos, uno súper problemático y el otro no. No te puedes centrar solo en uno porque estás descuidando al otro, ¿vale? Entonces, las coinfecciones son y van a ser importantes. No por eso la planta no es resistente al rugoso, en un ejemplo, simplemente que esa coinfección puede ser que tu resistencia no sea tan buena o simplemente que se rompa la resistencia. Y ya concluyo diciendo eso, que siempre una estrategia integrada de manejo. No solo resistencias varietales, sino higiene, manejo, etc., etc. Y ya por mi parte es todo. Muchas gracias. Pues la mía. Ahora finalmente volvemos ya a la última parte de la presentación. Intentaré hacerla lo más breve posible porque creo que vamos un poco justo de tiempo. La voy a basar en 3 puntos, es decir, aspectos que nos hacen únicos o diferentes frente al virus con respecto a la competencia, nuestra gama de variedades que tenemos con resistencia al virus y casos de éxito con ella, ¿vale? Aquí el primer punto del que queremos hablar es que desde el primer momento empezamos a introgresarle la resistencia al rugoso a nuestras variedades que teníamos comerciales o precomerciales. Hoy en día tenemos ya ese resultado que se está viendo en campo y tenemos variedades que son, no voy a decir un 100%, pero sí un 99% iguales que la variedad original. Y al mismo tiempo íbamos trabajando en otra línea paralela en la cual estas fuentes de resistencia que hemos comentado anteriormente se las introgresamos a nuestras líneas parentales. Con lo cual eso nos permite hacer una selección de variedades con resistencia al rugoso siguiendo el protocolo de trabajo que hemos tenido siempre o que teníamos previamente. Es decir, se seleccionan variedades con resistencia al rugoso sin considerar o sin tener en cuenta esa resistencia y tomando como punto importante todos los parámetros que nuestros clientes nos demandan. Por eso, o por estas razones, nosotros pensamos que somos la primera compañía o la primera empresa en ofrecer el mayor compromiso posible hoy por hoy en producción, resistencia y calidad. Porque consideramos que la producción es importante para que los cultivos sean rentables, porque siempre se habla que tenemos que ir subiendo producción porque el precio del tomate, en este caso, no lo marcamos nosotros, viene marcado por el mercado, con lo cual, cuanto más producción tengamos, más rentable será nuestro cultivo. Una resistencia que nos permita tener esa producción y una calidad que nos permita, al mismo tiempo, vender a un precio rentable esa producción.
Brevemente, esto simplemente para que os hagáis una idea, os presentaré el portfolio global y el portfolio local. El portfolio global, no voy a entrar en detalle, pero quiero mostrar cómo en todas las zonas productivas del mundo estamos presentes y en todas las zonas productivas tenemos variedades prácticamente en todos los segmentos del mercado. Y por supuesto, España, o concretamente la zona de Almería, no iba a ser una excepción. En pera tenemos 3 opciones para nuestros clientes. Tenemos nuestra variedad Azovian, tenemos Mirabian y tenemos Blindo. En cherry pera tenemos 2 variedades, Surion y Abrion. En Intense, que es un segmento en el que prácticamente trabajamos nosotros solos, le ofrecemos a nuestros clientes otra variedad o una variedad nueva con consistencia rugosa para que no abandonen ese segmento, el Intense 26. En cherry redondo tenemos 2 variedades, Vitalion y Daivion. En rama, Cabo Sur y Cabo Luna. Y en portainjerto nuestra variedad Dream Power. Pasaré rápido, ¿vale? Pero quiero comentar que todas estas variedades que ponemos aquí son variedades para cultivarlas aquí. Son variedades que se están cultivando aquí, variedades que están dando muy buenos resultados aquí en la zona. Tenemos Azovian. Azovian principalmente destaca porque tiene una calidad con gran calibre y firmeza, que no siempre es fácil conseguir esto en un tomate grande. Tiene un excelente color rojo intenso, una larga vida útil como tomates más pequeños, una alta productividad, ya que toda la producción es primera categoría, apenas tiene segunda categoría. Una buena apariencia y excelente calidad, un alto paquete de resistencias, como podéis ver abajo, adecuado para los 12 meses del año, lo puedes poner cuando quieras y válido para ciclos cortos y ciclos largos. Mirabian es nuestra apuesta por el tomate pera de exportación, es decir, un tomate pera de 90 gramos de peso medio, una uniformidad extraordinaria, una post cosecha que te permite exportarlo a la zona del mundo donde se encuentre tu cliente y una resistencia al virus de rugoso muy buena. Principalmente destaca por tener unos entrenudos cortos, con lo cual reducimos la mano de obra y conserva o mantiene el calibre durante todo el ciclo. Surion es una de nuestras apuestas para cherry pera, ¿vale? Para recolección en suelto. Por supuesto, resistencia al rugoso, un brick alto, con lo cual lo consideramos un tomate pera premium. Alta tolerancia al rajado, puedes permitirte cosechar cada 2 semanas, que no te va a dar problema de rajado, y tiene una uniformidad y un buen color de la fruta. El Intense lo pasaré un poco más rápido porque va enfocado para ciertos clientes, ¿vale? Pero es nuestra variedad ideal para la industria del procesamiento y alimentos procesados o de corte. Cabo Sur, me imagino que la mayoría de vosotros lo conoceréis, un tomate rama con muy buena producción, un excelente color y una extraordinaria firmeza. Tiene un ramo muy elegante, un ramo con una raspa gruesa, muy verde, que lo hace muy atractivo. Es muy productivo, ya los propios agricultores lo han podido testar ellos personalmente esta campaña a una escala grande. Tiene frutos muy uniformes en el mismo ramo y entre ramos en sí, ¿vale? E incluso es adecuado para la recolección tanto en suelto como en ramo. Este año hemos apostado también por otra variedad para complementar aún más el segmento de la rama, como es Cabo Luna. Igualmente que Cabo Sur es adecuado para la recolección en rama en suelto. Es una planta más compacta que Cabo Sur, con entrenudos más cortos, buena apariencia del ramo, un amplio paquete de resistencia. Aquí le incorporamos fulvia, con lo cual lo hace la variedad ideal para los cultivos ecológicos que están muy establecidos aquí en la zona de Niza.
Y finalmente quiero concluir con Dream Power, nuestro pontijerto de vigor medio-alto, que ofrece un equilibrio extraordinario entre la parte vegetativa y la parte generativa. No hemos encontrado ninguna incompatibilidad con las variedades que hemos injertado, que han sido muchas, pero lógicamente no han sido todas las del mercado, pero no se ha encontrado incompatibilidad con ninguna variedad. Y tiene un potente sistema reticular con muy buen comportamiento invernal. Y finalmente, los casos de éxito que nosotros consideramos que tenemos son, como se suele llamar en este tipo de empresas, el feedback que tus propios clientes te dan. Si nosotros vemos que Azovia lleva 4 años en el mercado y sigue siendo una variedad muy demandada por nuestros clientes, que las ventas de semillas siguen subiendo, con lo cual entendemos que el cliente está satisfecho, o al menos no encuentra una solución mejor. Blindo, 2 años en el mercado. Almerín, 1 año en el mercado. Cabo Sur, otro año en el mercado. Vitalium, 2 años en el mercado ofreciendo resistencia y calidad. Y Davion, 1 año en el mercado. Por eso, lo que a nosotros nos gustaría transmitiros y que siempre tengáis presente es que tratamos de ofrecer la solución a nuestros agricultores dándole producción, resistencia y calidad. Y con esto, pues espero vernos quizás en un par de años en otra mejor situación.